Padre, regresando con esta última idea, en las últimas décadas hemos visto que, por ejemplo, a la voz de Viva el American Way of Life, una sociedad permite o se permite enajenar para ser nociva para otras. Y los ejemplos los podemos hacer impresionantes. De hecho, de la segunda mitad del siglo XX para acá, los Estados Unidos han atacado y bombardeado y masacrado sociedades en 66 países del mundo, bajo el supuesto ideal de la democracia. ¿Cómo es que una sociedad se permite enajenar y perderse hasta volverse nociva? Y pues uso este ejemplo no porque sea yo antigringo, uso este ejemplo porque curiosamente también es una de las sociedades que más cosas positivas le dan al mundo. Bueno, es una paradoja. Sí. Te contesto con unas palabras del Papa. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. ¿Qué es lo que, cuando tú oyes hablar de Estados Unidos, qué te dicen? El país más poderoso del mundo, la primera economía del mundo. ¿Dónde está el poder? En la economía, en el dinero. Entonces, ¿cuál es el motivo de siempre ha sido los imperios? ¿Qué es lo que ha gobernado los imperios? El dinero, el poder. Dinero y poder son los dos pies de cualquier imperio, sea el imperio español en los siglos XVI, XVII, como el imperio romano, como el imperio americano, etcétera, y como será dentro de poco el imperio, y está comenzando a ser el imperio chino. El dinero, o sea, la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Entonces, en el nombre del país, que es tu país, en nombre de la patria, ¿cuántos millones de seres humanos han muerto a lo largo de la historia en nombre de la patria? No, pues son incontables. Que viva España, que viva México, que viva Francia, que viva Estados Unidos. ¿Y quién ha muerto ahí? Pues los más desgraciados, siempre de los países. Entonces, los que no ganarían nada, Y pues así, entonces ayer vi yo un documental que está en los cines públicos que se titula Sal de la Tierra, de un famoso fotógrafo brasileño, creo que se llama Samaniego. Merece la pena de verlo. Ahí trae las atrocidades, muchas de las atrocidades, porque él ha estado metido ahí. Que ha habido, por ejemplo, la guerra en África entre los Tutsis y los Zulus, y otros muchos conflictos a lo largo en distintos países, ¿no? Y tú ves cuántos millones de personas que han muerto por razones sin razón, por razones estúpidas, por razones que no son razones, ¿no? Por sin razones. Padre, pero es que aquí venía el porqué de la pregunta, o sea, cómo las sociedades, cómo las personas se permiten ser enajenadas al punto de dar la vida por auténticas tonterías. Sí. Y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy, pero pues es que hay líderes que son más magos que líderes. Y ¿sabes lo que hacen los magos? Pues hipnotizan, hacen brujerías y engañan a la gente tontamente, ¿no? Entonces, pues así, ¿cuántos millones? O sea, ¿cuánta gente murió en la guerra de Vietnam? Americanos. Americanos más de 300,000. Pues sí. ¿Para qué? ¿Para qué murieron esa gente? Bueno, padre, es que déjeme y le platico algo sobre pues esa si guerra. Me vas a decir, para promover un aspecto de la economía, etcétera. Bueno, pues ahí está. Entonces sacrificamos nuestra propia gente pero se puede buscar otras maneras. Se puede buscar otras maneras de promover la economía, ¿no? De producir, no producir
muerte, sino producir vida, ¿no? Pero es que, padre, este es también un problema cultural. Hay que aceptarlo. Los países latinos, por lo menos, pues tenemos una base cultural en el cristianismo o en la filosofía del cristianismo. Los Estados Unidos, la única filosofía que han creado y tienen como base a su ideología es las que escribieron los señores Smith and Wesson. No, pero Estados Unidos, en sus billetes, en sus dólares, ¿qué dicen? In God we trust. Confiamos en Dios. Entonces es un país que públicamente se confiesa creyente, y hoy día más del 70% de los americanos se declaran creyentes, porque el americano en norte y sur es un ciudadano religioso. Sí. Mucho más que los europeos, que son filósofos, racionalizadores, etcétera. El americano son personas con más corazón, que tienen más sensibilidad hacia todo, inclusive a lo religioso, y a un gobernante americano, sea de Canadá, de Estados Unidos o de otros países, excepto México, pues no les importa nada decir que Dios los bendiga y mencionar a Dios en sus discursos, ¿no? Entonces, pero el chiste es que tú puedes manipularlo todo. O sea, un ejemplo más claro, no sé si el más o menos, está en Judas. Judas, ¿por qué traiciona a Jesucristo? Por razones religiosas. Al igual que llegar a decir God bless America, pero vamos a matar a inocentes en Vietnam. Pues sí, God bless America, Beautiful America, etcétera, pero bueno, ahora es América, antes fue Alemania, antes fue España, y etcétera, y ha sido distintos, sí, o sea, incontable. Y luego serán otros, ¿no? Y hoy día, pues en Europa también existe un gran movimiento racista, etcétera, que es una tontería. Pues entonces tenemos una serie de ídolos, ¿no?, tras los cuales el ser humano se mueve y crea una cultura de muerte, en la cual hay una serie de millones de gente en combate por esta cultura de la muerte, y otros que son víctimas de esta cultura de la muerte. O sea, es tremendo. Yo no sé, bueno, como dicen que hay más gente que está comprometida en la cultura de la muerte que en la cultura de la vida, pues hazte cuenta que serán muchos millones la gente que está comprometida en la cultura de la muerte. Y ahora tú sumas los que son víctimas de la cultura de la muerte, y entonces este es uno de los antivalores más fundamentales, más graves que tenemos en el mundo de hoy, porque el valor más sagrado de la humanidad es la vida. ¿De acuerdo? ¿No? Y entonces, si vemos que hay tanta gente que se dedica a la muerte, que ha perdido el sentido de la vida, y que, como dice aquí el Papa, resulta que la vida del ser humano es un artículo de desecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que iba yo hace unos minutos. Para ver, Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam, pero no su industria armamentista, ella salió ganando. Claro, sí, se desarrolló. Le costó la vida a 3 millones de personas. Se desarrolló como se desarrolló el armamentismo en la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, nada más que le costó la existencia a 3 millones de personas. Sí, bueno. Esos los de ahí, más otros muchos. Y en Alemania fueron 50. ¿Y en Rusia? Bueno, fueron 20. No, en la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones. Y ya no, ahora todos ya son millones, 3 en Vietnam, etc. Mira, pero no perdieron las grandes acereras como Krupp, aunque hayan perdido la guerra. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar, dice aquí el Papa. Palabra tremenda esto, ¿eh? Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve, es parte de la cultura de la muerte, la cultura del descarte, que además se promueve, o sea, no es que se está dando así como ahí va, sin darnos cuenta ahí donde estamos metidos, no, es que se promueve esa cultura. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo,
Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad, en la que no tienes derecho a vivir. Y en esta sociedad, en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. O sea, que hay gente que ya no son parias, sino que son basura. Y entonces los tiramos. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Bueno, hace unos días, no sé si vio o escuchó las palabras de un alto cargo francés sobre lo que se debe de hacer con los emigrantes que vienen de Noráfrica huyendo. Palabras textuales es bombardearlos. O sea, esto ya es, pero eso sí, justificado en decir por el bien. Está en peligro la seguridad de Europa. Así es, por el bien de la seguridad. Hágame usted el favor. Regresamos en un minuto, padre, con un tema o con una parte de este tema que sí es muy controversial. Cuando las ideas religiosas fundamentan los antivalores.